Hay momentos en la vida donde el horizonte se ve cerrado. No oscuro exactamente, solo cerrado. Como cuando uno camina por un camino recto y en algún punto el camino parece terminar, aunque en realidad solo está doblando hacia algo que todavía no se puede ver desde donde uno está. En esos momentos, la tentación es creer que lo que ves es todo lo que hay, que el cierre es permanente, que lo que no ha llegado todavía no va a llegar, que el tiempo de espera es en realidad el tiempo de respuesta. Pero hay algo que Dios quiere decirte esta noche sobre ese horizonte que parece cerrado, sobre lo que está del otro lado de la curva que todavía no puedes ver, sobre los días que vienen y que se están preparando con una precisión que ningún ojo humano puede medir desde donde está parado ahora. Esta es la historia de una mujer que vio el horizonte cerrado durante tanto tiempo que empezó a creer que así era para ella, y de lo que pasó cuando la curva finalmente apareció. Quédate hasta el final. Porque lo que Dios tiene que decirte esta noche no es una frase de consuelo, es una declaración sobre lo que viene, y merece que lo escuches hasta el final. En el barrio de Tepito, en la Ciudad de México, en la primavera de 1964, vivía una mujer llamada Providencia. Providencia Alcántara, 43 años, nombre que su madre había elegido con la esperanza de que la vida le diera lo que prometía, y que durante mucho tiempo había parecido una ironía más que una profecía. Providencia era lavandera. Lavaba ropa ajena en la pileta grande del patio de su casa desde las 5 de la mañana. Ropa de las familias del barrio y de algunas casas del barrio de junto que la conocían por su trabajo limpio y su precio justo. Era trabajo honesto y era trabajo duro. El tipo de trabajo que cuando termina deja las manos rojas y la espalda con una queja que no es exactamente dolor, sino la memoria acumulada de horas de esfuerzo repetido. Tenía una hija, Dolores, de 19 años que estudiaba en la normal para ser maestra. Eso era lo que más enorgullecía a Providencia en el mundo visible. La hija que iba a llegar donde ella no había podido llegar. Que iba a pararse frente a un salón de clases y enseñar con el título que su madre nunca había tenido. Era el plan que Providencia sostenía con el trabajo de las manos rojas y la espalda con memoria. El problema llegó en febrero de ese año. Dolores se enfermó, no de manera grave al principio, una infección que los médicos del centro de salud trataron con lo que tenían. Pero la infección no cedió de la manera que debería, y lo que debería haber sido semanas de recuperación se convirtió en meses donde Dolores no pudo asistir a la normal, meses donde hubo gastos médicos que Providencia no había planeado, meses donde el plan que sostenía con las manos y la espalda empezó a mostrar grietas que no sabía cómo reparar. El dinero que tenía apartado para los gastos de la normal de Dolores se fue en médicos y medicamentos. El ritmo de trabajo que le alcanzaba para los gastos normales ya no alcanzaba para los gastos normales más los extraordinarios. Providencia tomó más trabajo, llegó más temprano, se fue más tarde, y aún así el número no cuadraba de la manera que necesitaba cuadrar. Hubo noches donde se sentaba en la pileta vacía después de que todo el mundo dormía y hacía lo que hacen los que no tienen a quien contarle lo que cargan. Se quedaba en silencio con ello, lo sostenía sola, lo miraba desde todos los ángulos posibles, buscando el ángulo que no había encontrado todavía. Y en uno de esos silencios, en un martes de marzo que no tenía nada especial que lo distinguiera de los otros martes,
algo llegó que ella no esperaba. No de afuera, de adentro. Una certeza suave que no había estado ahí un momento antes y que de repente estaba. Una sensación de que esto no era el final, de que había algo del otro lado de lo que estaba viendo, que ella todavía no podía ver, pero que estaba ahí. No lo llamó visión. No tenía ese vocabulario. Lo llamó, con las palabras que tenía disponibles, una corazonada de Dios. Y decidió creerla, aunque no tuviera nada en qué apoyarla todavía. Lo que pasó en las semanas siguientes no fue un milagro instantáneo. Providencia no habría querido contarlo así, porque la verdad no fue así. Y a Providencia le importaba la verdad, más que la versión que suena mejor. Lo que pasó fue una cadena de cosas pequeñas, cada una ordinaria por separado, que juntas formaban algo que era imposible de explicar solo como coincidencia. La primera pieza llegó de una clienta que hacía mucho tiempo no mandaba ropa, la señora Esperanza, que vivía en el barrio de junto y que era mujer de pocas palabras y de gestos directos. Llegó un lunes con una bolsa grande de ropa y con algo más. Le dijo a Providencia que había hablado de ella con una familia de Polanco, que buscaba lavandera fija, de las de confianza, para llevar a su casa una vez por semana, que el pago era significativamente mejor que lo que Providencia cobraba en el barrio. Providencia fue. La familia era lo que la señora Esperanza había dicho. El trabajo era real, el pago era real, y requería exactamente los mismos días que Providencia tenía libres en su semana, porque la manera en que había organizado su trabajo con las clientas del barrio dejaba esos días sin uso. La segunda pieza llegó de una manera que Providencia no hubiera podido anticipar nunca. Un vecino del edificio de junto, un hombre mayor que ella apenas conocía de los saludos del pasillo, resultó ser farmacéutico retirado. Y ese hombre, que había visto a Providencia ir y venir al centro de salud con Dolores, se ofreció a revisar los medicamentos que le estaban dando. No para reemplazar al médico, para asegurarse de que la combinación era la correcta. Lo que encontró fue algo simple que había pasado desapercibido. Un ajuste en la dosis que el médico del centro de salud ajustó cuando el farmacéutico lo señaló, y Dolores empezó a mejorar de una manera que las semanas anteriores no había mostrado. La tercera pieza fue más pequeña en apariencia, pero para Providencia fue la que más peso tuvo. Un domingo después de misa, el padre del barrio habló en la homilía de algo que Providencia había estado sintiendo sin poder nombrarlo. Habló del tiempo de Dios, de cómo los procesos que Él diseña no se parecen a los procesos que uno diseñaría para uno mismo, de cómo lo que parece demora desde adentro de la espera tiene una lógica que solo se revela desde el otro lado. Providencia escuchó eso, y algo que había estado apretado en su pecho desde febrero se aflojó. No porque la situación hubiera cambiado todavía del todo, sino porque alguien acababa de ponerle palabras a lo que ella había sentido en ese martes de pileta vacía cuando llegó la corazonada. Antes de contarte cómo terminó el año para Providencia y para Dolores, necesito pausar aquí un momento. Si ya eres parte de este canal y ya te suscribiste, gracias de verdad. Cada historia lleva tiempo y cuidado para que llegue bien. Y si todavía no eres parte, este es el momento. Dale al botón, porque lo que viene es lo que Dios quiere que escuches esta noche sobre tus propios días de bendición. Sigamos. Dolores terminó de recuperarse en mayo.
Volvió a la normal en septiembre, un ciclo después del que había perdido. Providencia lo sostuvo con el nuevo trabajo en Polanco y con los del barrio y con la reorganización que había tenido que hacer de su tiempo y de sus números. Al final del año, cuando Providencia hizo la cuenta que siempre hacía en diciembre para saber cómo había quedado el año, encontró algo que no esperaba. El año que había empezado como el más difícil de los últimos años, había terminado siendo el mejor en términos económicos desde que ella recordaba. No por abundancia llegada de repente, por la cadena de cosas pequeñas que juntas habían construido algo diferente a lo que había antes de febrero. Se quedó con esa cuenta un momento y pensó en el martes de marzo y en la corazonada de Dios. Y entendió algo que no había podido entender en el momento en que lo estaba viviendo: que los días de bendición no siempre llegan como uno los imagina. A veces llegan disfrazados de dificultad. A veces el camino hacia lo que está preparado para ti pasa por exactamente el tipo de terreno que menos querías atravesar. Y que la dificultad del terreno no es señal de que vayas en la dirección equivocada. A veces es señal de que estás en el camino que lleva al lugar correcto. Providencia nunca olvidó esa enseñanza. La repitió a su hija cuando Dolores tuvo sus propias dificultades años después. Y Dolores, que había crecido viéndola desde adentro, la recibió con la autoridad de quien sabe que viene de experiencia real y no de teoría. Ahora quiero hablarte directamente, porque Dios tiene algo que decirte esta noche, y quiero que lo escuches con la misma atención con que Providencia escuchó esa homilía del domingo. Vienen días de bendición para tu vida. No lo digo como fórmula, no lo digo como el tipo de frase que se pone en las tarjetas de felicitación para que suene esperanzador sin decir nada concreto. Lo digo con el peso de lo que la Escritura promete y de lo que la vida de personas como Providencia demuestra que es real. Pero hay algo que necesitas saber sobre cómo llegan esos días, porque si los esperas de la manera equivocada, pueden pasar frente a ti sin que los reconozcas. Los días de bendición no siempre llegan con fanfarria. A veces llegan como la señora Esperanza, con una bolsa de ropa y un nombre de cliente en Polanco, como el vecino farmacéutico que resultó saber exactamente lo que hacía falta saber, como el trabajo que aparece en los días que estaban libres sin que nadie hubiera planeado que estuvieran libres. Llegan en las conexiones que no buscaste, en las puertas que se abren donde no estabas mirando, en el ajuste pequeño que cambia la trayectoria de algo que parecía inamovible, en la persona que dice algo el domingo, que pone palabras a lo que llevabas semanas cargando sin nombre. Para verlos hay que estar mirando, y estar mirando requiere algo que el tiempo de dificultad a veces consume. Requiere esperanza, la esperanza activa del que cree que algo viene aunque todavía no lo vea. No la esperanza pasiva del que espera sentado, la esperanza del que sigue trabajando, sigue moviendo, sigue estando presente en su propio día, mientras confía que Dios está trabajando en lo que él no puede ver. Providencia no se quedó sentada en la pileta esperando el milagro. Siguió lavando, siguió madrugando, siguió cuidando a Dolores y haciendo los números y buscando la manera. Y en ese movimiento, en esa fidelidad a lo cotidiano, fue donde la cadena de bendición encontró dónde conectarse. Jeremías 29, versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor. Planes de bienestar
y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Planes, no deseos vagos, no posibilidades condicionales. Planes, con la especificidad de quien sabe exactamente lo que está construyendo, aunque el que va a recibirlo todavía no pueda ver los planos. Esos planes están activos para ti, ahora mismo, en tu situación específica, con las variables exactas que tienes esta noche. Dios no necesita que todo esté ordenado primero para activar lo que tiene preparado para ti. Lo activa en el medio del desorden, en el medio de la dificultad, en el medio del año que empezó difícil y que todavía no sabes cómo va a terminar. Y lo activa de maneras que tú no puedes anticipar porque sus caminos no son tus caminos. Lo que eso significa en la práctica es que los días de bendición pueden llegar de una dirección que no estás mirando, por una persona que no esperas, en un momento que no tenías marcado en el calendario. Lo único que necesitas es estar disponible para recibirlos cuando lleguen. Y estar disponible significa no haber cerrado la esperanza antes de tiempo. No haber decidido que el horizonte cerrado es la respuesta permanente. No haber dejado de mirar porque lo que veías hasta ahora no era lo que esperabas. Providencia no cerró la esperanza, aunque tuvo razones para hacerlo. Se quedó en la pileta un martes de marzo y recibió una corazonada que eligió creer. Y esa elección de creer, esa apertura a lo que no podía ver todavía, fue lo que la mantuvo disponible para recibir la cadena de cosas que venían. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Hay algo en tu vida ahora mismo que se siente como el horizonte cerrado? ¿Algo que esperas desde hace tiempo y que todavía no llegó de la manera que esperabas? Déjame eso en los comentarios. No tienes que dar detalles que no quieras dar, solo el reconocimiento de que la espera es real. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta noche que los días de bendición vienen, comparte este video con esa persona ahora mismo. Terminemos. Esta noche Dios te dice algo concreto. Te dice que los días de sequía tienen fecha de vencimiento, que la dificultad que estás viviendo no es la versión permanente de tu vida, que hay algo siendo preparado del otro lado de lo que puedes ver ahora mismo, que cuando llegue va a ser tan exacto y tan oportuno, que vas a recordar este periodo no como el tiempo donde todo se cerró, sino como el tiempo donde algo fue siendo preparado sin que pudieras verlo. Te dice que la fidelidad en lo pequeño abre la puerta para lo grande, que seguir siendo honesto, seguir trabajando, seguir cuidando lo que tienes a tu cargo, aunque el resultado no sea todavía el que esperas, eso es exactamente la postura que permite recibir lo que viene. Te dice que la espera no es vacío, es preparación, es el tiempo donde lo que viene siendo construido para ti y lo que tú vas siendo construido para recibir lo que viene se van encontrando. Y cuando ese encuentro ocurre, cuando lo que Dios preparó para ti se encuentra con la persona en que te has convertido durante la espera, lo que llega no es solo bendición, es bendición en el momento exacto en que puedes recibirla bien. Providencia recibió sus días de bendición cuando Dolores ya estaba bien, cuando el trabajo en Polanco ya era parte de su rutina, cuando había aprendido en esos meses difíciles una manera de organizar su trabajo que antes no tenía, cuando era la providencia que había sobrevivido el año difícil y que por eso sabía exactamente el valor de lo que tenía en las manos. La bendición llegó cuando ella estaba lista para recibirla, no antes, no después. Así es como funciona. No siempre, no de manera que se pueda explicar en una fórmula.
pero con una consistencia que las personas que han vivido esos ciclos reconocen cuando miran hacia atrás, desde el otro lado. Los días de bendición y abundancia vienen para tu vida. No son una promesa vacía, son la declaración de alguien que tiene los planos y que sabe lo que está construyendo. Tu único trabajo esta noche es creerlo y mañana seguir disponible para recibir lo que ya está en camino.